Vamos a continuar ahora con el profesor Pablo Zuleta, que nos va a hacer una presentación titulada Policonsumo de sustancias psicoactivas y los estímulos en el sistema nervioso, el uso de pasta de base, el bazuco. Pablo es médico especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana de Bogotá y candidato a maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace más de 13 años está dedicado al trabajo en adicciones y la farmacodependencia. Pablo actualmente es profesor de pregrado de medicina de la Universidad de los Andes y dicta charlas en cursos de educación continuada del CECET. Es miembro del Subcomité de Adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y del Subcomité de Filosofía de la Psiquiatría. Pablo fue galardonado con la mención de honor Héctor Ortega Arbeláez en 2012 por el mejor artículo publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría y fue coordinador de la estrategia CAMAT en Bogotá durante el último periodo antes de su cierre en junio de 2016 y coordinador del proyecto COCA Alternativa desarrollado por Elementa Consultoría en Derechos. Es un gusto verte nuevamente, Pablo, y que nos puedas acompañar en esta presentación. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eh, Ahí va a ser compartir pantalla con mi presentación porque yo no lo pude hacer desde acá, desde este computador. Me dicen cuando esté listo para empezar a hablar. Perfecto. Bueno, la idea de la presentación en general tiene que ver con hacer las salvedades de lo que implica el uso de sustancias psicoactivas en caso de consumos problemáticos. Quiero hacer la salvedad que la mayoría de los consumos en general son no problemáticos y no generan cambios en la funcionalidad que termine siendo necesario ser atendidos o que generen suficientes problemas para generar unos contextos de aislamiento. En este caso vamos a presentar un tipo de consumo que claramente es problemático, que fundamentalmente está asociado al consumo de pasta base y voy a presentarles algunos datos recogidos sobre dos estudios diferentes. Siguiente, por favor. Hay una cosa que fundamentalmente quiero hacer énfasis, es el tipo de embriaguez que nosotros sometemos al cuerpo al momento de consumir. Hay formas de embriaguez que fundamentalmente están centradas en la desinhibición y las características de la desinhibición, lo que la desinhibición permite, es lo que lleva al individuo a volver a utilizar ese tipo de sustancias y el conocimiento del nivel de embriaguez está asociado a las ventajas comparativas que aparentemente tiene. El más simple que podemos llegar a conocer es el del alcohol, ya que en la mayoría de los casos hemos tenido, la mayoría de la población, algún tipo de contacto con el alcohol y entendemos bien, de forma clara, a qué nos estamos refiriendo con la desinhibición, que tiene que ver fundamentalmente con las características de socialización. El otro aspecto son las sustancias que realmente no tienen ningún tipo de desinhibición que sea evidente con respecto a los cambios de comportamiento. Y eso no es una cuestión menor porque eso implica en dónde se está actuando para que la desinhibición ocurra, que en ese sentido es poco claro que tuviera que oír con sustancias subtegmentarias, digamos en ganglios de la base o en el tálamo, en donde la construcción de las características desinhibitorias no están actuando, sino actúan en otros lugares por principio. Y lo otro que es importante tener en cuenta son los ciclos de consumo en las poblaciones con consumos problemáticos, que tienen variantes bien importantes, y esas variantes y esas diferenciaciones son las que muchas veces no son objeto de atención para dar las explicaciones pertinentes o buscar las investigaciones y hacer las preguntas pertinentes asociadas a esas características. Siguiente, por favor. En principio, uno de los aspectos que se quiere dar en cuenta es qué es lo que produce la embriaguez por el bazuco, por la pasta base como tal. Ahí están expuestos los
primeros compuestos que se pueden identificar plenamente cuando se hace ensayos en pipas con filtros específicos que logramos reconocer cuáles son las sustancias que fundamentalmente llegan al cerebro en un periodo de tiempo muy corto que debido a la vida aérea. Y ahí estamos vinculando tres sustancias fundamentales que implica entender que la diferenciación con respecto a la embriaguez por cocaína inhalada tiene unos aspectos no solamente en las características de sus componentes, sino en la forma como llega el flujo de sustancias psicoactivas al cerebro, fundamentalmente por la magnitud de la dosis que entra súbitamente al cerebro y por el tiempo con el cual llega. Siguiente, por favor. Y ahí están, digamos, el trabajo que se hizo para identificar todos los gases que podrían esgrimirse alrededor del asunto. Hay cierto tipo de diferenciaciones con estos resultados a lo que sucede normalmente en procesos artesanales. Y ahorita vamos a ver por qué. Fundamentalmente están recogiendo los gases en un proceso, digamos, lo más puro posible para entender hasta dónde las características de los gases, la pirolización de esos gases a través de las estrategias que ahorita les vamos a nombrar, termina generando ese impacto a nivel cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, bien, esta población, esta es fundamentalmente es una población que hace procesos de rehabilitación y al final de su proceso de rehabilitación en la construcción de la Fundación La Luz, llegan a hacer procesos de tratamiento y en estos procesos de tratamiento se establecen las encuestas específicas para determinar lo que nosotros hemos venido trabajando, que es la tipología de la embriaguez por bazuco en este tipo de casos. Y la mayoría de esta población usa la pipa. Siguiente, por favor. Y esta es una población ya habitante de calle que fue entrevistada durante el periodo de tiempo de septiembre a noviembre del año pasado, en pleno periodo de confinamiento, que ya se han relajado las cargas, que también muestran claramente que el uso preferencial, más que en el otro grupo, es a través de la pipa. Ya aquí estamos hablando solamente de los grupos que prefieren el uso de la pipa. Siguiente, por favor. Un aspecto bien importante es que para utilizar la pipa en términos de método, un aspecto fundamental es agregarle cenizas, fundamentalmente, o de tabaco o de marihuana, para que el flujo de ingreso por el tubo de la pipa a la boca y de ahí los pulmones sea rápido, porque en la medida que tenga poca cantidad de cenizas, esa pirolización de los gases lleva rápidamente a que se tape la pipa porque rápidamente cambia de condición física y se genera un aceite que no permite el flujo. En la medida que haya más cenizas, el flujo se aumenta. Suficientes estudios no tenemos realmente muy pocos estudios que puedan identificar qué es lo que sucede con ese proceso de flujo y qué es lo que ayuda a las cenizas para llegar a obtener ese tipo de elementos, como también esa característica de los gases que podrían estar cambiando por la interfase que hace con las cenizas tampoco se conoce, lo que conocemos es el estudio previo. Siguiente, por favor. Y aquí tiene, digamos, en lo que eso se hizo en la Fundación La Luz para entender cuál era la proporción de cenizas que usaban, pensando fundamentalmente en que las cenizas estaban ayudando a que el flujo llegara más rápido. Siguiente, por favor. Y aquí viene, digamos, el primer elemento. La mayoría de los usadores de pipa utilizan el tabaco como parte de todo el ritual de consumo. Y parte del ritual de consumo es que esa característica que llega a los cambios cerebrales vinculados al tabaco está presente al momento en que el individuo empieza a fumar en una proporción importante. Siguiente, por favor. Otro grupo de personas lo que hacen es usar marihuana para obtener las cenizas. Eso implica que el estado de embriaguez de base del individuo antes de la pipa de bazuco ya tiene una embriaguez asociada a la marihuana. Siguiente, por favor. Y eso quiero insistir en que la característica de la embriaguez de los distintos grupos que hasta ahora estamos diferenciando, aquellos que usan tabaco, aquellos que usan marihuana y aquellos que solamente usan la ceniza, es decir, obtienen las cenizas dejando quemar el tabaco, dejando quemar la marihuana, fundamentalmente es dejando quemar la marihuana y la guardan porque la embriaguez del bazuco asociado a la embriaguez del tabaco no les agrada bien por la respuesta final o por las motivaciones que tienen
básicas de llegar a tener esa obtención de embriaguez. Siguiente, por favor. Ahora, lo que presentaba antes es el tipo de socialización que se tiene. Fundamentalmente, la gente que usa bazuco, la mayoría de las veces va a tener un consumo de aislamiento. Y eso marca una diferencia importante porque la mayoría de las sustancias psicoactivas que se usan en términos generales, sobre todo aquellas que no causan ningún tipo de consumo problemático, están asociados al estímulo que tiene para mejorar las características de socialización, mejorar las herramientas sociales, que es una herramienta bien importante en términos de productividad. En este caso, lo que están buscando es lograr un tipo de aislamiento. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso muestra es cómo busca realmente el individuo al momento de embriagarse, qué es lo que está haciendo, qué es lo que busca hacer. Siguiente, por favor. Y aquí hay otra cosa, es que además de la característica de la embriaguez que los lleva a un aislamiento o a tener cierto tipo de elementos compartidos, hay una experiencia básica que lleva a la focalización de la atención en este tipo de actividades. Y este tipo de actividades una actividad de hipersexualidad que dependiendo del grupo que uno estudie, hay mayor cantidad de personas con hipersexualidad que el otro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la diferenciación que hacemos es que si bien, tal vez quedó un poco en desorden esta diapositiva, si bien estamos centrados en el hecho del consumo de pipa y todas las características que están asociadas para obtener la embriaguez, las personas de todas maneras siguen teniendo consumos asociados diferente a la pipa, pero siempre vinculando la pasta base del bazuco como tal. Y eso lleva a entender que el periodo de tiempo desde que inicia el individuo hasta que termina, hay una gran cantidad de usos que están teniendo vinculados a la forma de repetición. Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí está la otra sustancia final que es la sustancia con la que se finaliza el consumo de bazuco, que es básicamente cuando se les termina el dinero, o hay algunas personas que tienen la capacidad de suspender el consumo y al suspender el consumo optan por un uso final que les permite soportar bien ese tipo de suspensión. El ciclo como tal de consumo puede estar en individuos, digamos, los más frecuentes, lo que se usa es, inician una faena con una gran cantidad de rituales, fundamentalmente buscando el consumo en pipa, y pueden llegar a durar, dependiendo, digamos, de la motivación básica y de la planeación, un fin de semana, 3 días continuos fumando, y esa continuación del consumo no es que todo el tiempo están fumando, sino hay otro tipo de actividades que están desarrollando además de la embriaguez, que si bien hay un uso repetitivo en muchos casos, que es lo que basamos en términos de la experiencia de susto, de un tipo de paranoia, que es una experiencia muy impactante en donde el individuo siente como una claridad mental que logra reconocer una gran cantidad de aspectos y está vinculado a una sensación placentera específica de muy corta duración y que se logra a partir de unos pocos segundos posterior a la aspiración de los gases del bazuco cuando está en pipa. Y esa experiencia como tal, que tiene una sensación de climas y una caída relativamente rápida, puede durar solamente 5 minutos o 10 minutos, y ese periodo de terminación es lo que en muchos casos busca que el individuo vuelva a tener un nuevo consumo para volver a experimentar, que es lo que se conoce como el consumo compulsivo, en este caso del bazuco. Pero no todos los consumos se van así. Muchos de esas características del consumo en el momento de la embriaguez, lo que se va a hacer es la focalización de la actividad sexual y en otros casos lo que se va a hacer es la focalización del movimiento, de la deambulación. Lo que lleva es que hay que entender que las diferencias individuales en el impacto de esa fuerza de estimulantes, de características de agonistas dopaminérgicos que tiene el bazuco como tal, están mezclados con otro tipo de sustancias que llevan posiblemente a ese tipo de diferenciación, pero puede que sea exclusivamente de carácter de cómo se recibe el impacto de esas sustancias derivadas de la cocaína en el tipo de embriaguez que se genera. Siguiente, por favor. Ahora, en ese sentido, la primera observación que se hizo fuerte alrededor de encontrar unas características sobre el ciclo de consumo vinculado a las cocaínas fumables es lo que presentó Dartiu da Silveira y Laura Lini, que sirvió de la tesis doctoral de Dartiu da Silveira,
que es que él encontró que al momento en que el individuo está con un consumo problemático de crack en ese sentido, que es otra forma de cocaína fumable, si se le estimulaba consumir con más frecuencia marihuana, cannabis, al final de las faenas de consumo y repetir el consumo de marihuana previo al desarrollo, como recomendaciones básicas dentro de la estrategia de reducción de daños que explicaba anteriormente Julián Quintero, los individuos en su mayoría dejaron de consumir bazuco o disminuyeron su impacto mejorando su funcionalidad. Y ese es, digamos, un hallazgo bien importante porque fue la primera vez que de forma estructural se trató de intervenir estimulando unas características de consumo sobre otras, encontrando plenamente el vínculo del sistema endocannabinoide con las características generales del funcionamiento dopaminérgico, entendiendo que su impacto como tal, hasta ahora estaríamos en disposición de encontrar ese tipo de diferencias precisamente porque actúa en las distintas vías dopaminérgicas, generando unos cambios específicos en donde la sensación de bienestar o bien la sensación de satisfacción o bien la sensación de placer tienen que ser concebidas como formas diferentes de experiencia y yo personalmente considero que es un error reducirlos a un tipo de experiencia básica como un circuito de recompensa, perdiendo toda la magnitud de integración que se tiene, y este es uno de los ejemplos. Ahora, posteriormente hemos tenido muchos avances para entender cuál es el rol del sistema endocannabinoide en todos los procesos de modulación de la dopamina, con unos avances importantes, pero sin avanzar en términos de lo que implica esa estimulación dentro del consumo problemático del sistema dopaminérgico y que simultáneamente se esté vinculando el uso de cannabis, además de que está precedido del uso de tabaco de forma constante. Esa característica global de lo que está sucediendo en el sistema cerebral es muy complejo, pero sí podemos llegar a avanzar en términos de las descripciones fenomenológicas que alcanzamos a tener sobre ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Y en este caso, pues aquí lo que vamos viendo es hasta dónde todos los sistemas, tanto internos como las estimulaciones externas, sí están teniendo unos cambios generales en la forma de manifestación y que implica un avance importante, no solamente en el hecho de la posibilidad de disminuir los riesgos y disminuir la disfuncionalidad asociada al consumo, que es el planteamiento básico, sino nos permite entender de mejor manera cuáles son los cambios en la atención y cómo son los cambios en el comportamiento cuando se pueden establecer los parámetros específicos de consumo, ya que tienen un ritual muy claro. Entonces, en ese sentido, sí es necesario hacer preguntas específicas sobre este tipo de cambios que estamos encontrando para buscar cuáles son los equivalentes de funcionamiento cerebral específicamente en este tipo de áreas que hemos venido encontrando. Siguiente, por favor. Creo que ya terminamos, no creo que hay una más. No, esta es ya la última. Entonces, muchas gracias. En términos generales, yo quiero dejar un énfasis en un tema, es que la forma diferenciada como responden los organismos respecto al consumo sí es bien importante investigarle, no solamente por lo que se explicaba anteriormente, en que la mayoría de los consumos que nosotros encontramos en la sociedad son consumos no problemáticos, sino que las diferenciaciones en las respuestas de los consumos problemáticos en términos del comportamiento y en términos de las planeaciones son supremamente grandes y esas brechas no deben ser llenadas con reduccionismos asociados a hallazgos válidos con evidencia científica sobre unos elementos, sino que hay que ampliar el contexto de cuáles son los impactos que se están teniendo de forma diferencial en las distintas vías dopaminérgicas asociados tanto al sistema endocannabinoide como los impactos que tienen los distintos estimulantes del tabaco. Hay otros elementos que también se deben estudiar, pero creo que en esos tres tipos de sustancias es donde nosotros nos estamos centrando para mejorar las descripciones fenomenológicas, digamos, describir la generalidad de la fenomenología asociada a ese tipo de consumos para posteriormente dirigir los esfuerzos y encontrar las relaciones en el impacto cerebral y neurofisiológico. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es todo lo que yo tenía hoy por compartirles.